Hola, qué gusto saludarlos en esta tarde. Es un placer para Educa Media abrir este espacio y brindarles nuestra cordial bienvenida al taller sobre bullying. Entendemos el problema, construyamos la solución. Estamos alegres de contar con su presencia y seguros de que esta sesión será de gran valor para quienes deseen comprender y abordar este serio problema. Les recordamos que este taller es completamente gratuito y aquellos que deseen un certificado de participación pueden obtenerlo a través del enlace que hemos proporcionado en el chat de este Zoom. Este certificado puede ser añadido a su portafolio profesional, demostrando su formación y habilidades en la prevención y manejo de bullying. Estamos transmitiendo en vivo por Zoom y YouTube. Si tienen preguntas, por favor, no duden en dejarlas en el chat. Al final de la sesión, dedicaremos tiempo para responderlas. Educamedia les invita a conocer nuestros diplomados de especialización profesional que incluyen convenios para prácticas que les permitirán mejorar sus competencias. Visiten nuestra página web, cuyo enlace compartimos en el chat. Para iniciar esta capacitación, me complace presentarles a los ponentes que el día de hoy nos acompañarán. La psicóloga Diana Iglesias y el psicólogo Francisco Flores, quienes cuentan con una destacada trayectoria en la educación y la psicología, trabajando en prestigiosas instituciones y programas dedicados a la prevención del bullying. Estamos seguros de que todos aprenderemos muchísimo de su valioso aporte. Sin más que indicar, recibimos con entusiasmo al equipo de ponentes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y para nosotros un honor poder participar y poder hablar sobre estos temas que necesitan un abordaje tan emergente, ¿no? Eh, Sin más que decir, podemos empezar. Francisco, quisieras dar tu bienvenida. Muy buenas tardes con todos los presentes. Soy Francisco Flores. Gracias por el espacio. Estamos aquí para abordar un tema tan delicado, pero a la vez tan común como el bullying en todos los ámbitos que se nos puede dar en la interacción humana. Ok, bueno, para empezar, si bien nosotros vamos a hablar de bullying, hay que recalcar que el bullying no solamente se da en el contexto escolar, como se suele pensar, ¿no? También tenemos otros contextos en los que puede ocurrir el bullying, como por ejemplo entre la familia, a veces entre primos hay estos eventos, entre también entre familiares no tan directos, ¿no? Por ejemplo, en la universidad también se puede dar bullying, por ejemplo, también entre las personas que viven en un vecindario, también a nivel digital, también, por ejemplo, hay un término que se conoce como mobbing, que es el acoso a nivel laboral. Entonces, hay que entender que en todos los contextos se puede dar el bullying, ¿no? Hablando un poco de la historia del bullying, vamos a ver que em, el bullying ocurre desde hace mucho tiempo, surge desde las comunidades primeras humanas con esta jerarquía que pretendía controlar a los grupos más vulnerables, ¿no? Por eso vemos casos como, por ejemplo, el ostracismo de los débiles en la antigua Grecia, ¿no? Que lo que buscaban era em, dividir de manera no equitativa, por ejemplo, la comida para que solamente las personas, por decirlo así, más fuertes puedan migrar. Entonces, desde ahí vemos que se va dando el concepto de bullying, que está relacionado también a la supervivencia, ¿no? A la supervivencia y a un control social que se da desde hace mucho tiempo. También vemos el origen del término. El origen del término es inglés. Hace mucho tiempo se usaba el término bully como para referirse a un amigo, para decir, por ejemplo, hermano, desde el siglo XVI. Y después este término fue em, trascendiendo a el término como se conoce ahora, como es de abusón o matón, ¿no? Y aquí vemos la influencia de Noruega en todo el contexto de bullying con el psicólogo Dan Olgus. Este psicólogo empezó en los años 1970 a estudiar el contexto de bullying y lamentablemente en el mismo país
después de que él empezó con sus estudios, hubo un trágico suceso, por decirlo así, que fue la muerte y en este caso el suicidio de tres adolescentes en diferentes contextos sociales que fueron por causa de bullying, ¿no? Entonces ellos vivieron este suicidio y a partir de esto, en los años 80, en Noruega se implementa el primer programa nacional de prevención contra el bullying. También hay que reconocer que el bullying con el tiempo y ahora en el siglo XXI se ha amplificado su problemática y ahora vemos que el bullying está influenciado por la era digital, conociéndolo también como el cyberbullying. Y ahora les dejo una pregunta que quizás puedan responderme en el chat. ¿Creen ustedes que el bullying ha tenido un cambio con el tiempo? Tal vez con la influencia de la era digital ha cambiado. Bueno, uy, no se pasa. Ahora, vamos a entrar un poquito más en contexto. ¿Qué es el bullying? El bullying es un comportamiento agresivo, intencional, repetitivo y dañino, en donde hay un desequilibrio de poder que busca intimidar y controlar a otros. Este está dado por algunos factores, entre esos vamos a ver que hay una intencionalidad, es decir, no es que sea un accidente, no es que sea por ahí algo esporádico, sino que el agresor busca dañar, humillar y controlar a la víctima. Hay una repetición, es decir, se van repitiendo como un patrón de abuso, ¿no? Hay un desequilibrio de poder. El más fuerte trata de irse en contra del más vulnerable, produciendo un daño psicológico, tal vez miedo. También vamos a ver que tenemos un impacto. El impacto no solamente es contra la víctima, el impacto también es contra el agresor, ¿sí? Y el impacto también se da contra las personas que presencian el bullying. Y aquí les dejo otra pregunta. ¿Alguna vez han sido testigos de una situación en la que alguien fue repetitivamente ridiculizado o excluido? ¿Qué sintieron en ese momento? Ahora vamos a ver por qué existe el bullying. A veces nos preguntamos por qué está pasando o por qué está esta problemática sucediendo, ¿no? Vamos a ver que el bullying surge cuando hay una baja autoestima del agresor. Es decir, el agresor busca validarse dominando a otros. A veces lo hacemos inconscientemente, ¿no? Em, También sucede cuando hay entornos competitivos, es decir, cuando hay una creencia o un pensamiento de que el más fuerte significa, ser más fuerte significa controlar al otro, intimidar al otro. También cuando hay una falta de supervisión de un adulto, en este caso estamos hablando del contexto escolar, ¿no? El adulto no puede, o no está presente o simplemente es indiferente hacia las situaciones que están sucediendo con los pequeños, ¿no? También cuando existe una falta de poner límites a las situaciones, eh, sobre todo cuando estamos hablando de instituciones, no tenemos las normas claras, las reglas claras. Entonces, no hay unas normas claras de convivencia, entonces ahí puede suceder mucho más frecuente el bullying, ¿no? También sucede cuando la agresión se normaliza o incluso se celebra. Esto vemos tan frecuentemente, por ejemplo, en las casas, cuando alguien se ríe de alguien o alguien se burla de la apariencia física de alguien. En lugar de corregir el comportamiento, nosotros lo celebramos, nos reímos y decimos, o actuamos simplemente indiferentes sobre aquello, ¿no? Entonces, eso también da lugar a que existan situaciones de bullying. Y también las redes sociales han influido muchísimo
para crear espacios de agresión en donde el victimario puede actuar de manera anónima y sin consecuencias inmediatas. Entonces, esto hace que se dé lugar a muchas maneras más de bullying, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de bullying. El bullying se da de manera verbal, física, puede ser también de manera combinada. De manera verbal puede ser con el uso de apodos, burlas, con el objetivo de herir emocionalmente a la víctima, ¿no? Em, También, por ejemplo, el bullying físico implica el uso de la fuerza física para agredir a la víctima, es decir, muchas veces, incluso a consultas, o nos encontramos con pacientes que nos dicen, a mí me encerraban en el baño, a mí me quitaban la mochila, me lanzaban papeles higiénicos sucios o situaciones así, ¿no? Nos vemos también implicados con golpes, patadas, destrucciones de las pertenencias de las víctimas, situaciones que son muy fuertes para la víctima, ¿no? También nos vemos con el bullying relacional o social, que esto se refiere a las acciones que buscan dañar las relaciones de la víctima. Por ejemplo, la exclusión social, ignorar a la víctima, no invitarla a actividades o eventos sociales, también hacerle daño con rumores maliciosos, con chismes, eh, o situaciones que excluyan a la víctima, ¿no? También con manipulación social, es decir, hay personas que usan a otras personas para aislar a la víctima. Nos encontramos últimamente también con el bullying cibernético o el cyberbullying, que implica la tecnología, las redes sociales, plataformas en línea. Ahora se ocupa mucho incluso hasta los juegos, ¿no? Las plataformas de juegos para enviar mensajes ofensivos, amenazas, correos electrónicos, se publican fotos, videos, sin el consentimiento de la víctima, ¿no? Y esto está cada vez más frecuente. Por ejemplo, vemos que últimamente se crean perfiles falsos o páginas de internet para acosar a una persona. También tenemos el bullying sexual. Esto generalmente implica bromas o acciones de naturaleza sexual hacia la víctima con el objeto de humillarla o despojarla de su dignidad. Nos encontramos, por ejemplo, con comentarios sexuales, preguntas muy invasivas o gestos sexuales que la hacen sentir incómodo a la víctima, ¿no? También tenemos el bullying racial, que este está dado para la discriminación hacia una persona debido a su etnia o a su nacionalidad. Em, Aquí podemos ver que hay insultos o agresiones relacionadas al color de piel, al origen étnico. También vemos que hay estereotipos o comentarios despectivos sobre la cultura de la víctima, el idioma en el que habla. Y vemos también que hay el bullying por discapacidad, que es decir, que ya sea por su discapacidad física, intelectual, sensorial, el agresor eh, mm, se burla de la persona, ¿no? Tal vez que tenga su movilidad reducida, su discapacidad visual o su discapacidad auditiva. Muchas veces se ha visto que estas personas impiden, por ejemplo, que la persona participe en una actividad debido a su condición. También podemos ver que se le puede llamar con apodos a las víctimas eh, relacionados a su discapacidad. Por último, podemos ver como otro ejemplo de tipo de bullying, el bullying por orientación sexual o identidad de género,
que se da cuando el agresor se burla de la víctima por su orientación sexual. Por ejemplo, se los llama de manera despectiva, a veces hay agresiones físicas, verbales, por no cumplir con los estereotipos de género, ¿no? Ahora vemos un poco acerca de las estadísticas. Según la UNESCO, 1 de cada 3 estudiantes ha sufrido acoso escolar al menos una vez en la vida. Las víctimas de bullying tienen un 50% más de riesgo de sufrir problemas de salud mental. Y esto lo vemos cada día en sesión. Lamentablemente, cuando llegan pacientes, en un 50% podemos ver testimonios de que han sido víctimas de bullying. También podemos ver que aquí en Ecuador, 6 de cada 10 personas han sido víctimas de bullying en algún momento de su vida. Las estadísticas son muy altas y para corroborar esto, cerca de 800 menores de edad han intentado quitarse la vida en los últimos 2 años. Y aquí les dejo otra pregunta. Frente a estas estadísticas, ¿qué estamos haciendo como sociedad para reducir estas estadísticas y garantizar un entorno seguro para nuestros jóvenes? Ya que el bullying no es solamente solamente es de la víctima o solamente es del victimario, sino el bullying es parte de una comunidad entera, ¿no? Ahora, vamos a ver, ¿cómo identificamos a una persona que está sufriendo de bullying? Vamos a ver que la víctima va a presentar cambios emocionales y psicológicos. Por ejemplo, va a presentar ansiedad y depresión. La víctima puede sentirse triste, ansiosa, tener episodios de llanto sin motivo aparente. A veces de la nada empiezan a llorar y no, a veces como padres no se sabe por qué están llorando cuando no hay un ambiente de confianza. Ellos no son capaces de decir a sus padres qué es lo que está pasando, ¿no? Vemos que las víctimas de bullying tienen baja autoestima, eh, suelen sentirse avergonzados, suelen sentirse inútiles. Generalmente suelen aislarse, prefieren estar solos y evitar las actividades grupales. Esta es una clave bastante fuerte que es el miedo al ir al colegio. Ellos muestran muchos nervios cuando tienen que ir a la escuela, al colegio. Em, Suelen quejarse, por ejemplo, de dolores o de malestar para no tener que ir a la escuela, ¿no? Y a veces esos dolores suelen ser síntomas reales, ¿no? Por ejemplo, les empieza a doler el estómago, que son en psicología se lo conoce como somatizaciones de una emoción, que son dolores reales que ellos están teniendo, pero es con una causa psicológica, ¿no? También tenemos cambios en el rendimiento académico. Obviamente que una persona que está sufriendo mucha ansiedad, mucho tristeza y mucho miedo de ir al colegio va a tener un rendimiento académico afectado, ¿no? Y esta quizás es la parte más preocupante, que son los intentos de suicidios. En casos graves, los niños pueden tener señales de desesperación, de intentar hacerse daño. Por eso incluso hay adolescentes que llegan a consultas con autolesiones y a veces estas autolesiones no son necesariamente porque algo está pasando en casa, sino algo está pasando en el contexto escolar. A veces también presentan señales físicas como moretones de la agresión física que puede haber. Pueden presentar pérdidas de sus pertenencias, como sus mochilas, no, ya no las llevan a casa, o las loncheritas, o los útiles escolares en general, ¿no? ¿Cómo identificamos a un agresor? El agresor generalmente tiene un comportamiento muy agresivo. Es impulsivo, trata de dominar a los demás. eh,
se le nota que trata de usar la fuerza para poder obtener lo que él quiere. eh, y a menudo está mostrando un control sobre los otros, ¿no? También hay un deseo de dominar hacia los demás, de sentirse poderosos, de sentirse que pueden controlar a sus compañeros, generalmente utilizando estas técnicas intimidatorias. Se les ve que son personas que no tienen empatía, es decir, no muestran un entender a los demás o muestran mucha indiferencia hacia lo que están sintiendo los demás y generalmente no están mostrando remordimiento por lo que hacen, es decir, son muy indiferentes, ¿no? Y esto nos lleva a muchos trastornos mentales en la adultez. Por eso es necesario que nosotros como profesionales, en nuestra parte de prevenir, nosotros no solamente tratemos a la víctima, que es la más vulnerable, ¿no? Sino también a la parte del victimario. Sí, porque generalmente las personas, los agresores, tienen muchos problemas mentales en su adultez. También ellos tienen mucha preocupación por la apariencia social. Ellos saben, les gusta sentirse admirados, tener una posición dominante dentro de un grupo social y a menudo usan la intimidación para conseguirlo, ¿no? Tal vez una amenaza pueden usar también, ¿no? ¿Y cómo identificamos el bullying en una institución? Pues vamos a ver que hay conflictos frecuentes, muchas disputas, muchas peleas entre grupos. Puede ser señal de que está habiendo un acoso, ¿no? También podemos ver que puede haber un cambio de dinámica en el grupo. A veces vemos que hay grupos que sin razón aparente, entonces eso es una señal de que algo está pasando por ahí, ¿no? También podemos ver incluso que a veces en los juegos o en los grupos les aíslan a dos o tres personas o tal vez solamente a una persona. Entonces, todos estos cambios de dinámica tenemos que estar muy alerta porque es un indicador de que algo está pasando. Y muchas veces hay una falta de intervención de los profesores. Hay muchas ocasiones en que los alumnos piden ayuda, van donde el profesor y les dicen, ¿sabe qué esto está pasando? El amiguito me dijo esto, me dijo el otro. Sin embargo, no hay una respuesta del profesor, ¿no? Entonces, esto agrava muchísimo el problema. Y aquí les dejo otra pregunta. ¿Qué impacto tendría en nuestra sociedad si logramos identificar o detener a tiempo todas las formas de bullying en nuestras escuelas? ¿Qué pasaría si nosotros logramos en una manera utópica erradicar el bullying? Y aquí vamos a hacer un ejemplo práctico. Vamos a imaginar que en un salón de clases un grupo de estudiantes constantemente se burla de otro estudiante por su apariencia física o por su manera de vestir. Bueno, podemos respondernos para cada uno, ¿no? ¿Cómo clasificarían este tipo de bullying? ¿Qué señales podrían identificar los profesores o compañeros? Como podemos ver, el bullying también produce una sensación o un efecto o un impacto psicológico sobre los espectadores, ¿no? Que a veces se quedan sin poder hacer nada o también ellos van y comentan, por ejemplo, con sus papás y los papás se muestran indiferentes y no se logra tener un cambio acerca de una situación, ¿no? Vamos a ver un poco las consecuencias del bullying. Las consecuencias en la víctima, vamos a ver que va a tener consecuencias emocionales y psicológicas como la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, que esto hay que tener bastante claro que trasciende con el tiempo. No es que solamente se queda en el momento y ya,
sino que esta persona va a vivir con esto a lo largo de toda su vida si no se hace una intervención adecuada. También va a sentir una sensación de impotencia, de desesperanza, por supuesto, porque si no puede hacer nada frente a una situación en la que está siendo vulnerable, este, obviamente que va a sentir esta impotencia y esta desesperanza, ¿no? Vamos a ver que va a haber un aislamiento social, una dificultad de formar relaciones, que como repito, esto va a trascender a lo largo del tiempo. No es que se queda solamente en el entorno escolar o en el universitario en tal caso, sino que generalmente estas personas suelen tener temor de entablar relaciones a lo largo de su vida, ¿no? Los pensamientos suicidas, como les hablé hace un momento, algunos trastornos mentales también pueden suceder, como el trastorno de estrés postraumático, que es algo bastante complejo tratarlo en una intervención psicológica, ¿no? También vamos a ver que tenemos pensamientos suicidas, como les repito. También las consecuencias pueden ser físicas, como problemas de salud, eh, las secuelas de las agresiones, como los moretones, las lesiones físicas, las consecuencias académicas también, como la disminución en el rendimiento escolar, que vamos a ver que no solamente se da a veces en sola la víctima, sino a veces a nivel de toda una aula y a veces también a niveles de toda una institución, ¿no? En el agresor también vemos que, bueno, vamos primero al entorno institucional, como les decía hace un momento. Vamos a ver que se va a generar un clima escolar negativo, con miedo, desconfianza. Eh, Generalmente cuando hay un ambiente de bullying, cuando no hay una respuesta de las autoridades, se pierde el respeto hasta los profesores, a las autoridades más grandes aún. Y también va a haber muchas disputas, muchos conflictos. A veces vemos que se generan incluso conflictos fuera de las instituciones, que ya llegan a las agresiones físicas, ¿no? Y divisiones del grupo. Y el impacto general, como les menciono nuevamente, hay una reducción del rendimiento colectivo, que es del rendimiento escolar en general, y se puede dar un aumento de la deserción escolar. Y ahora las consecuencias en el agresor, que suelen ser sociales. Estas personas tienen dificultades de establecer relaciones positivas a lo largo de su vida. No logran entender o logran entenderlo con mucha dificultad lo que es el respeto. Em, Suelen tener rechazo de sus compañeros y por parte de las figuras de autoridad porque son la problemática, ¿no? Eh, Generalmente ellos son personas que normalizan la violencia, eh, desarrollan conductas antisociales, no tienen empatía tampoco. Las consecuencias académicas generalmente son problemas de disciplina y no tienen tanta integración en las actividades escolares. Ahora, si las consecuencias de bullying afectan a las víctimas, a los agresores y a toda la comunidad, ¿cómo será que podemos trabajar juntos para romper este ciclo y construir un entorno más seguro y más empático para todos? Vamos a ver cómo eso quizás me puedan ayudar respondiendo en el chat. ¿Alguna idea? Ahora vamos a ver los mitos sobre el bullying. Em, los, ¿El bullying es solo cosa de niños o quizás está en otros grupos de edad, tal vez en adultos? Y bueno, a veces sí decimos el bullying es solo cosa de niños y no es así. Esto es falso porque em,
vemos que se da también en otras áreas de la vida, ¿no? Y de hecho, puede tener consecuencias muy graves. Las víctimas son débiles. Esto es totalmente falso. No solamente son personas débiles. Cualquier persona en todos los ámbitos o todas las áreas de la vida puede llegar a ser víctima de bullying. Y hay un pensamiento que se escucha mucho, más en las generaciones que ya están pasando de moda, que dice que el bullying ayuda a fortalecer a las personas. Y esto es totalmente falso porque como vemos, puede llegar a tener consecuencias muy fuertes, no solamente como repito, en la víctima, sino también en el victimario y en la comunidad en general. Bien, ahora siguiendo con nuestra temática del bullying, comprendamos el problema y construyamos la solución, vamos a comentar un poco acerca de la práctica y estrategias para la prevención del bullying. No sé si le cambiamos, Dianita, por favor. Ya. Ya. Bueno, empezaré mencionando un par de datos más adicionales a los que ya nos comentó nuestra colega Dianita Iglesias. El bullying, si bien es cierto, no solo trasciende en el ámbito o el entorno escolar, sino que se da también en múltiples ámbitos, ya sea laboral, cibernético, comunitario, social, familiar. Por ejemplo, según datos de la INEC, en el entorno escolar, el 20% de los estudiantes de todo el Ecuador han reportado ser víctimas de este acoso, de esta violencia, de este ultrajo emocional que yo le llamo como tal. Hay que tener en cuenta la cantidad que implica el 20% de estudiantes ecuatorianos que han sido víctimas y que tienen que tener seguramente consecuencias psicológicas. Dentro del ámbito laboral se menciona que una de cada tres trabajadores ha sido víctima de abuso y maltrato o este acoso que lo llamamos bullying como tal, ¿no? No sé si le cambiamos, por favor, Dianita. Ya. Bien. Vamos a mencionar un poco acerca de claves para la prevención del bullying. Y bueno, trataremos de ser más innovadores. Ya saltémonos la parte de crear charlas, crear normativas, leyes. O sea, es una situación bastante triviada ya y lastimosamente no nos ha llevado a ningún lado. Lo que hay que tratar con este tema es de ser innovadores, es buscar salidas alternativas factibles y viables que nos permitan tener resultados a mediano, perdón, a corto y mediano plazo. Por ejemplo, el crear entornos inclusivos y seguros, creando espacios. Por ejemplo, yo tuve la suerte de formar parte de una institución educativa donde se creó un espacio. Esta institución, perdón, no tenía DS, pero los profesores habían creado un aula de espacio seguro para que la víctima de bullying o cualquier otra víctima dentro de la institución se acerque a este espacio, mencionándolo o comentándolo con el rector, con el docente a cargo, donde se podía sentir seguro. Este es el espacio seguro que se crea en diversas instituciones para aislar a la víctima del bullying. Conductas positivas y también abordar conflictos desde la inclusión. Tenemos también estrategias específicas según el contexto, por ejemplo, en el contexto escolar, programas de convivencia, por ejemplo, el mapeo de zonas seguras y de riesgo. Ya que estamos en la era de la modernidad, de la tecnología, podemos usar los softwares que tenemos a disposición. El Google My Maps es un ejemplo, donde el estudiante, donde la persona puede registrar en un plano la zona o el lugar donde quizá fue violentado emocionalmente en este caso, ¿no? Este lugar sirve para qué? Para crear una base de datos donde nos permita a nosotros o a quienes estemos a cargo de velar por esta integridad de las personas, de registrar el momento, la situación de bullying, de violencia que se dio en este lugar. Las políticas, bueno, en el ámbito laboral, políticas de no tolerancia, por ejemplo, innovaciones para entornos inclusivos como tal. Aquí los líderes, aquí se necesita de líderes que promuevan este tipo de tolerancia, de líderes y participación activa para que la persona que está sufriendo de bullying, de acoso, de este ultrajo emocional, sea aislada del ambiente negativo y sea contemplada y tenga un poco de contención emocional más que todo.
Bueno, desde lo cibernético en sí nos haría bastante falta un poco de educación en ciudadanía digital, pero para eso podemos utilizar plataformas de denuncias descentralizadas, como hay una aplicación específica que se llama el Stoplight, que utiliza una especie de software que se llama blockchain. Que es más o menos un software que protege los datos confidenciales que estamos poniendo ahí como nuestra identidad, nuestro usuario y lo que estamos denunciando como tal. Eso sí, esa situación no es modificable, es como lo que solemos decir, lo que queda escrito en piedra queda para la eternidad. Es una situación que nos permite, repito, generar esta base de datos para que las personas a cargo, para que las personas que tengan el control en este aspecto de bullying, tomemos cartas en el asunto y podamos gestionar de mejor manera soluciones viables. Ya. Aquí vamos a ver un poco acerca del tratamiento desde la perspectiva de la víctima. Tenemos dos pasos sencillos, pero que se tienen o que conlleva su proceso en sí. El primero es la seguridad inmediata y el apoyo emocional. La seguridad inmediata hace referencia a la separación del ambiente entre la víctima y el victimario, de tal manera que la víctima en sí tenga esa contención emocional, ese apoyo, esa validación y esa asistencia que necesita mediante el apoyo emocional que proviene del proceso terapéutico en sí. Y bueno, y la rehabilitación y la reintegración viene de la mano del proceso que les digo, pero se da con una reintegración al entorno. El entorno puede ser en el escolar, por ejemplo, la terapia psicológica y ajustes grupales. Podemos hacer una terapia psicológica individualizada o también grupal, creando redes de apoyo con sus familiares o amigos. Las dinámicas grupales de integración, por ejemplo, y la reconfiguración de roles, que en este caso nos habla de un proceso donde se trabaja con el victimario también donde este es el trabajo en valores como la empatía y el que mismo que le permita reinsertarse de nuevo en el colectivo, no desde una manera interesada, sino más bien desde una manera en la que pueda compartir ayuda no solo con la víctima, sino con sus compañeros y el entorno en sí donde ha estado inmiscuido. Dentro del laboral, ajustes en las condiciones laborales, como por ejemplo el rediseño del espacio del trabajo, por ejemplo, aquí es donde si es que una víctima si es que una persona fue víctima de bullying en un espacio, se readecua la situación, se readecua el equipo, moviéndola hacia otro espacio, alejándola totalmente de ese ambiente nocivo. Políticas de contacto supervisado también se las pueden aplicar y por ende también la capacitación y el apoyo continuo en situaciones de anti-bullying o normativas y políticas así. Dentro del aspecto cibernético como tal, el apoyo psicológico y la recolección de evidencias es bastante necesario. El apoyo psicológico en sí viene del proceso terapéutico que la persona debería buscar. Muchas de las veces nosotros, al ser víctimas de bullying, creemos que es una situación que podrá pasar con el tiempo o simplemente obviando la situación. No, son situaciones que se van encadenando y se va formando un nudo incluso en esa cadena que se vuelve pesado para llevar. La recolección de evidencias, bueno, ahí viene más que todo en la parte de quienes lo estén manejando la situación, situaciones, evidencias físicas, digitales, todo lo que se pueda comprobar en sí para la situación del bullying. Y sobre todo la supervisión de redes. En este caso me interesa mucho la supervisión de redes. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo desde nosotros mismos. Nosotros tenemos una nueva actualización en el celular. No sé si muchos de ustedes quizá la hayan visto. Tenemos el poder de ver ¿cuánto tiempo pasamos en redes sociales? ¿Qué tiempo le dedicamos a WhatsApp, a Instagram, a Facebook, a un juego? Entonces, todo ese tiempo quizá que nosotros destinamos a esta situación y que quizá hasta incluso nos exponemos, podemos dedicarlo a trabajar en nuestro propio autocontrol en sí. Yo les dejo una pregunta ahora sí. ¿Cómo podemos garantizar el bienestar de las víctimas en sí? Los leo por favor en los chats mientras sigo con con la presentación. Vamos a ver ahora el tratamiento desde la perspectiva del victimario, la identificación y el abordaje de conductas agresivas. Aquí es principalmente la identificación del tipo de bullying que se ha aplicado y el abordaje, qué conductas, qué situaciones se usaron y qué consecuencias conllevaron estas conductas como tal. Para ello se hace una evaluación psicológica para comprender las causas subyacentes. Aquí es donde más o menos se hace una investigación desde la historia del desarrollo del victimario para ver cuál fue el punto de inclinación, el punto de origen, la partida inicial para que esta conducta se expanda hacia una conducta agresiva como tal. Recordemos que el victimario como tal, más allá de hacer bullying y si es que es reiterativo, puede incluso hasta desarrollar una personalidad antisocial.
Por ello, y para esto es preferible la reeducación y la mediación supervisada, la reeducación haciendo énfasis en la reintegración de normas y valores de la persona. Y la mediación, aunque si bien es cierto, es complicado cuando la situación sobrepasa un límite, es bastante eficaz al momento de hacer un careo entre las partes involucradas, ¿no? El desarrollo de empatía y la responsabilidad trabajando desde la parte no con la víctima, sino con el entorno en sí. ¿Por qué? Porque el entorno es el que está dañado, no solo con la víctima, que de por sí ya tiene su daño psicológico, pero el entorno también se ve afectado por ese ambiente nocivo. Es como un incendio. En un incendio, el humo, el aire, el gas intoxica a todos los que están presentes y lastimosamente afecta. Y por último, la reparación de daño a las víctimas como tal. Bueno, aquí no se trata simplemente de una disculpa, de una indemnización, de un detalle. Yo creo que aquí más viene como un trabajo en conjunto del victimario, la víctima y el entorno, con la finalidad de que se hagan actividades que integren y que refuercen estos valores que quizás fueron destruidos con el bullying, ¿no? Yo les pregunto también, ¿es suficiente el castigo, el reforzador negativo para cambiar estas conductas? Les dejo esa pregunta también. Avanzamos, Janita, por favor. Ya. Bueno, vamos ahora con un paso a paso para tratar casos de bullying. Principalmente es la identificación del caso donde se hace la observación directa. Después, incluso de la primera denuncia o de la primera sospecha en sí, en este caso, se hace la observación directa de la situación en sí, en el lugar, en el terreno, donde se atrae a testigos. No solo son los testigos, no solo son los que vieron el acto en ese momento, sino simplemente los que han percibido un cambio de conducta, un malestar físico, un rastreo que nos permita llegar a una sospecha en sí. La versión de la víctima y del agresor, aquí esto es bastante clave, porque la víctima quizás sea la que denuncia o quizás no, pero el agresor también hay que involucrarlo. Involucrarlo desde una manera, yo suelo decir con pinzas. ¿Para qué? Para evitar simplemente una acusación directa y simplemente tratar de ir buscando desde el inicio el porqué de esta conducta. Y bueno, la denuncia en último de los casos, cuando se trata ya de una situación que sobrepasa el límite, ¿no? El paso dos es en sí la recolección de evidencias, en las entrevistas individuales a la víctima, a los testigos como tal, al mismo victimario en sí y a los que hayan estado medianamente cerca, ¿no? La recopilación de pruebas y materiales, las pruebas ya que son las tangibles, audiovisuales y también la evaluación psicológica en sí, en esta parte es más a la víctima quien sufre las consecuencias o quien ya viene mostrando en sí una situación de un bajón emocional, por así decirlo. Como el tercer paso tenemos la activación de protocolos. Aquí depende mucho de la institución, puede ser educativa, puede ser una situación laboral. El protocolo antiagresión o antibullying es muy clave en sí, que toda institución, sea educativa o laboral, debe tener. Se debe identificar el tipo de bullying que fue ejercido y también la planificación de la intervención en base al tipo de bullying que haya sido y en base a los o el participante que sea. Como el paso 4 tenemos la notificación a las partes implicadas. Es bastante importante no solo notificar a a la persona que se le está haciendo el seguimiento, sino al victimario. ¿Por qué? Porque al victimario lo podemos hacer caer en un proceso de victimización, donde entramos en un arma de doble filo, donde la víctima puede pasar a ser el victimario y el victimario puede pasar a ser la víctima. Así que hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros notificamos a las partes. Y la mediación en el caso de ser factible y posible, porque muchas de las veces no lo es. Como último paso, el seguimiento y evaluación de los resultados. Aquí viene la evaluación continua, se hace un análisis de las metas, de los objetivos trazados, si se han cumplido o no, se hace un ajuste en el plan de intervención si es que es necesario y la evaluación a largo plazo. Seguimos, por favor, Dianita. Bueno, como les decía, se da en contextos específicos, ¿no? En el escolar se existen protocolos del DS y coordinar con los padres de familia. En este caso, muchos, bueno, no muchos de los casos, pero conozco casos netamente puntuales donde ni siquiera tienen DS, donde el DS incluso está manejado por personas que no tienen un perfil y que no saben manejar de manera adecuada. Entonces hay que capacitarnos mucho en lo que es el manejo de emociones, en la gestión de inteligencia emocional, incluso que nos permita controlar y dar contención emocional a a las personas. Dentro del ámbito laboral, todo tiene que pasar por el Departamento de Recursos Humanos, por la Unidad de Asuntos Internos, quienes son los encargados de documentar incidentes y tomar cartas en el asunto. Bueno, la parte cibernética, como les mencioné hace un momento,
pensaría que tenemos mucho que trabajar en ello, pero tenemos a nuestro alcance el bloqueo y el reporte de agresores en plataformas. Es por eso que muchas de las veces vemos denuncias de acoso, de violencia en redes sociales. Muchas de las veces incluso pueden ser no ciertas, pero esa es nuestra misión, mejorar esa calidad de educación digital que tenemos nosotros. Y lo comunitario, bueno, lo comunitario en sí siempre se va a buscar la mediación, porque como les decía antes, el ambiente comunitario, cuando hay una percepción de maltrato, de bullying, de agresión, de este ultrajo emocional, se contamina. Entonces, a la comunidad en sí, a lo comunitario, le conviene hacer una mediación, buscar un arreglo entre las partes. Para eso tienen que intervenir netamente los líderes locales. Vamos a ver un poco de aspectos legales y procedimientos en el Ecuador. Por ejemplo, la Constitución nos habla, perdón un ratito, tengo un material por acá. Ya, la Constitución nos habla de derecho a la seguridad y dignidad. Por ejemplo, en el artículo 11 establece que todas las personas son iguales y tienen los mismos derechos. El artículo 66 nos habla de integridad personal. El Código de Niñez y la Adolescencia también nos habla en el artículo 25 que los niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente libre de violencia. El artículo 52 también nos habla de integridad personal. Por ahí también tenemos el Código del Trabajo, la prevención del acoso laboral, la ley de protección de datos, la revisión de casos cibernéticos. Pero en sí esto solo nos habla de prevención, de quizá de un poco de normativa, de qué podemos hacer, pero no nos da una vía clara, no nos da una solución que nos diga a tal punto tenemos que llegar. Tenemos una ruta, pero esta ruta no tiene fin. Entonces yo les pregunto, ¿qué debemos hacer? Nosotros como ecuatorianos, como padres, como amigos, como psicólogos, como profesores, como personas, ¿qué debemos hacer más allá de la prevención y el seguimiento? Les dejo esa pregunta también, por favor. Avanzamos, Dianita. Ya, ahí está. Perdón, se me saca la garganta. En fin, un poco acerca de los procedimientos legales. Bueno, estaba averiguando un poco en la ciudad de Quito y en la ciudad de Cuenca son muy parecidos en estos procedimientos. ¿Por qué? Porque acuden cuando ya sobrepasa este límite de primera instancia que son los autoridades de las instituciones, bueno, se acude a la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Y si es que esta situación trasciende, pasa a una situación ya más legal que es la Fiscalía General del Estado. Pero en sí, el marco legal en el Ecuador nos dice que en el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, la reforma del 6 de mayo de 2021 nos dice que las sanciones varían según la edad del agresor. Adultos de 1 a 3 años de privación de la libertad, menores de edad de 3 a 5 años de privación de la libertad. El Ministerio de Educación nos dice que ha establecido protocolos para la prevención y la atención de acoso escolar. Se incluyen medidas, sensibilización, formación, sanciones, etcétera. Igualmente, el municipio de Quito ha trabajado en planes, ordenanzas para combatir este bullying, pero ¿a dónde hemos llegado? Eso es lo que les menciono. No tenemos una ruta clara que nos diga hacia allá queremos llegar. Tenemos la ruta, pero simplemente esa ruta no nos apunta hacia ningún lado. ¿Qué rol es el que juegan las leyes en la protección contra el bullying? Les dejo esa pregunta también. Bueno, y ahora una actividad final para ir cerrando un poco ya esta charla como tal, el compromiso contra el bullying. Si es que tenemos una hoja a mano quizá, o si es que podemos hacerlo en el chat, escribamos una acción concreta que haríamos para prevenir el bullying y un mensaje de apoyo para las víctimas, por favor. Eso es todo de mi parte, Dianita. Muchas gracias. Bueno, y les dejo con una reflexión final ahora que estamos próximos a las fiestas de Navidad y de fin de año y que estamos recordando lo importante que son los valores y sobre todo el establecer todo lo que es normas, tal vez en casa. Recordemos en estas fiestas que la verdadera magia de la Navidad está en hacer sentir a los demás parte de algo más grande donde la empatía y el respeto sustituyen al dolor del bullying. Y bueno, aquí les dejamos un poquito nuestros datos para si tienen alguna duda, alguna consulta extra y les agradecemos mucho por su atención. Agradecemos profundamente a Diana y Francisco por su invaluable contribución. Hemos adquirido conocimientos cruciales sobre el bullying, sus causas, efectos y estrategias de intervención. Para asegurarnos de que todas sus dudas sean resueltas, pasaremos a nuestra sesión de preguntas. Si tienen alguna consulta, duda o inquietud sobre lo tratado en esta sesión, este es el momento.
Pueden escribir sus preguntas en el chat, ya sea en Zoom, YouTube, y con gusto Diana o Francisco podrán respondernos. Adelante, por favor. Asimismo, queremos recordarles que este taller ha sido diseñado para ustedes, así que no duden en consultar si tienen algún interrogante que necesiten para mejorar su proceso de aprendizaje. Estamos aquí para poderles servir. Damos Este, paso a las manos perdón, levantadas si tenemos, por favor. ya. Perdón, es que estaba viendo que en el chat han habido algunas respuestas hay como una discrepancia, que es como que, bueno, no, más bien dice que se ha disimulado el tema del bullying, que se ha aumentado, especialmente en las redes sociales, con ciertos abusos, que no se ha disminuido. Y sí, en sí, como aumenta la población, van aumentando los casos de bullying, sí, pero más allá de eso, también han aumentado los reportes. Sí es verdad que hay mucho todavía por hacer y mucho trabajo por hacer. Sin embargo, sí han aumentado los reportes y la gente que ahora sí está evidenciando los casos de bullying. Por eso es que quizás se ven mucho más. También, obviamente, sí se ve la influencia de la tecnología, como no solamente quizás las redes sociales, sino tal vez la influencia de la televisión muchas veces, de la normalización de la agresión. Entonces, eso ha hecho que los casos vayan aumentando. Y pude ver ahí que dice con la inteligencia artificial. Bueno, no entiendo muy bien a qué se refiere. Pero sí, claro, ahora tenemos una influencia muy grande de la inteligencia artificial que no podemos dejarla a un lado, ¿no? Que a veces hay uso de estos recursos como para poder acosar y este, sí, el cyberbullying exactamente. Sí, es un recurso extra que sí se debe tomar muy en cuenta en los casos de bullying. Hay una situación en particular, Dianita, que en sí los casos como tal pueden haberse disimulado, pero ¿por qué se disimula? Porque las personas ha beneficiado un poco al ámbito del desarrollo del profesional de psicología, porque las personas acuden más al psicólogo, pero estas personas piensan o tienden a tener la idea de que con una o dos sesiones esa situación está tratada. O sea, lastimosamente no sabemos hasta qué punto llega hasta qué profundidad llega un mal momento causado por el bullying. O sea, son situaciones que se deben ir indagando, sacando, porque son las emociones, y las emociones en un segundo pueden ser varias. Entonces, si se ha disminuido, si es que ha disimulado, ha sido porque las personas piensan que con una o dos sesiones basta, cuando tienen que completar un proceso. Claro, y las secuelas son tan fuertes que me he encontrado yo, al menos en mi práctica, con algunas personas que me dicen yo sufrí el bullying de verdad, que imagínense lo que tiene esa persona grabado en su mente, en su corazón, con tantas cosas que vivió, tantos momentos tan de toda la charla de hoy es que no es una situación que se queda en la escuela, sino que va trascendiendo en las personas a lo largo de toda su vida, creando unas secuelas psicológicas súper fuertes. Entonces, hay que tomar mucha atención y ponerle una lupa muy grande a toda la problemática que implica el bullying. Ujú. Perfecto, muchas gracias por estas aclaraciones. Tenemos una pregunta a través de YouTube. Nos indica Andrea Villarreal. Nos dice, ¿cómo hacer el espacio seguro en el colegio? Bueno, para poder hacer un espacio seguro en el colegio, primero, tenemos que tomar en cuenta todas las
circunstancias que se está dando frente a la situación. Por ejemplo, nosotros si somos profesores tenemos que tomar muy en cuenta las alertas que se están dando en el bullying, ¿no? Nosotros como profesores tenemos que ser los primeros que tenemos que detectar. Los profesores tenemos mucha responsabilidad frente a a la problemática, ¿no? Segundo, se debe fomentar, hacer charlas, de prevención contra el bullying, de valores, de fomentar el respeto, de saber que las diferencias, por ejemplo, son naturales en los seres humanos, saber que los valores son súper importantes y esto es algo que tiene que ser recurrente porque lo que pasa mucho en los niños es que se olvidan y los adolescentes también. Entonces, debe haber un programa de prevención completo en contra del bullying, ¿no? De acuerdo, muy amable. Tenemos otra pregunta. Cristian Escobar nos indica asimismo a través del YouTube. Si identificamos a una persona con depresión, ¿cómo evitar que las demás le puedan hacer bullying? Bueno, hay que tomar en cuenta que en los casos de depresión debe siempre tener un acompañamiento psicológico y si no se puede, porque muchas veces los casos no dan como para que la persona pueda acudir a un psicólogo, lo que se debe hacer es ponerle en un entorno seguro, hacer lo posible para que esa persona esté en un entorno seguro, ya sea tal vez acudiendo a alguien más, eh, tal vez buscando alternativas que puedan hacerle que esa persona pueda estar en un lugar más adecuado, ¿no? No entiendo muy bien si la persona tal vez tiene un diagnóstico, por ejemplo, de depresión, eso es algo bastante importante saber, o por ejemplo, si esta persona es niño o niña o es adolescente, eso es muy importante saberlo, ¿no? Para poder responder mejor. Sin embargo, si esta persona tiene depresión y está sufriendo bullying, hay que conocer exactamente, por ejemplo, cuál es la primera causa de depresión, o sea, qué es lo que está causando depresión en esta persona. Eso primero. Segundo, buscar ayuda. Siempre es necesario buscar ayuda. Siempre, como repito, así no sea en el ámbito psicológico, porque a veces sí, las personas tienen cierto rechazo, buscar alguna alternativa, ya sea una persona que pueda ayudarles, a veces es el tío, la tía, el profesor, la profesora, el abuelo, la abuela, papá, la mamá. Pienso que esa sería la alternativa para esta situación. Respetando lo que dice Dianita, yo pienso que son las redes de apoyo a los principales participantes activos que nos permiten trabajar, asistir. No debemos olvidarnos de la palabra ayudar. ¿Por qué? Porque es una situación, es una palabra bastante fuerte para una persona que en sí ya tiene ciertas problemáticas. Debemos asistir a la persona y la asistencia más inmediata que podemos darle es a través de sus redes de apoyo, que son los papás, que son los hermanos, es la familia en sí, los amigos, las personas que a diario conviven con esa persona son los que principalmente son los agentes de cambio en el individuo o la persona. Perfecto, muchísimas gracias. Y nuevamente, pues agradecemos su participación, Diana Francisco, y a ustedes, nuestra distinguida audiencia, por su activa participación en esta conferencia. Les invitamos cordialmente a encender sus cámaras para capturar un valioso recuerdo de esta sesión con una foto grupal espectacular. Por favor, si nos ayudan habilitando las cámaras. Muchas gracias. Perfecto, ¿listos? 3, 2, 1. Muy bien. Muchas gracias. Es importante recordarles también que para obtener su certificado de participación deben completar el formulario de registro del evento.
Este certificado es una excelente manera de añadir a su portafolio o perfil profesional las nuevas habilidades que han aprendido el día de hoy. Así que no se pierdan la oportunidad de conseguirlo. Con esto concluye nuestro taller sobre bullying. Entendamos el problema, construyamos la solución. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes y espero que se lleven conocimientos valiosos que puedan aplicar en sus futuras labores y proyectos. Gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Que tengan una excelente tarde. Espero que este día sea maravilloso también para ustedes. Pasen bien. Muchas Gracias. gracias. Luego. Muchas gracias.